exaltar al Señor y decirle: El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Canta con nosotros y dile al Señor: Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. levanta tus manos y dile: Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. alcemos nuestras manos al Señor. Él es el Dios que adoramos, el que vive en tu corazón. Dile a Él: A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para. vamos, dilo. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Aplaudamos al soberano Dios de nuestras vidas. Muy buenos días, amado, amada. ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga mucho en esta mañana. Y vamos a preparar nuestros corazones para recibir
la palabra de nuestro Dios, acompáñame a orar. Acompáñame junto a tu familia, allí en tu casa. Vamos a orar al Señor juntos. Vamos a ponernos de acuerdo y pedirle al Señor que nos bendiga, ¿sí? Señor, te pedimos en esta mañana que nos bendigas a través de tu palabra, que nos das vida eterna, Señor, que a través de ella recibimos sanidad, liberación, entendimiento sobre tu voluntad para nuestra vida y para tu iglesia, Señor. Queremos rogarte, Señor, que bendigas a nuestra familia, que bendigas a tu iglesia en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, danos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Vamos a seguir con nuestro tema número 19 de nuestra serie Dios es orden. Y vamos a seguir con nuestro cuarto tema del orden de Dios para su iglesia. Seguimos con nuestro texto central, si me querés acompañar, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Después de tanto estudiarlo, lo vas a tener de memoria. Y no se te va a olvidar la importancia de mantener el orden en la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como decíamos en los domingos anteriores, cómo mantener el orden que Dios manda en su iglesia. Uno de los principios que debemos mantener es, ya hemos visto, de no ser contenciosos, de no provocar, la contienda provoca división, provoca malestar, hasta puede producir la ruptura de una congregación, ¿no? Y hoy vamos a ver un tema muy olvidado por los hijos de Dios hoy en día, que es cómo mantener el orden, es honrando a nuestros pastores. Para entender este asunto, que es de suma importancia para la iglesia, debemos saber, primeramente, que Dios puso, es decir, colocó pastores en autoridad para supervisar su iglesia. Vamos a ver, si me querés acompañar, Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahora bien, dice Pablo, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Es por eso ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Por eso es de suma importancia en este tiempo, donde se ha distorsionado por la falta de conocimiento de la Biblia y de las doctrinas erróneas que han entrado en la iglesia, las funciones que tiene cada miembro de la iglesia, ¿no? La función que tiene, por ejemplo, el pastor, que tiene los evangelistas, etcétera, etcétera. Pero en Hechos, ¿sí?, que muestra la vida de los primeros cristianos, de los primeros seguidores de Cristo, los primeros en la iglesia,
muestra el orden que ellos tenían, ¿sí? Como Dios le había mandado. Ellos dicen que colocaron diáconos, es decir, servidores para atender las necesidades materiales de los creyentes, y ellos se dedicaban a orar y predicar. Pero vamos a verlo, ¿sí? En Hechos capítulo 6, versículo 2, dice así la palabra del Señor. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión, a una asamblea. Dijeron, nosotros los apóstoles debiéramos ocuparnos nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Esto muestra orden, ¿sí? Porque hasta ese momento ellos tenían que hacer todas las cosas. Hoy en día, ¿no? Vemos que muchos se autoproclaman pastores, apóstoles, evangelistas, ¿sí? Pero no saben la obra que cada uno tiene que hacer. Y vemos que el que dirige la iglesia, guiado por el Espíritu Santo de Dios, es el pastor, y él tiene la responsabilidad de preparar apóstoles, profetas, evangelistas. Pero hoy en día, ¿qué hacen estos supuestos evangelistas, misioneros, apostolillos, ¿no? Se van de una congregación o no están en ninguna congregación, estudian un poco la palabra y se van con un auto, se van a predicar, no toman responsabilidad con su familia, no les importa nada, y se van solitos, sin ninguna iglesia, ninguna congregación que los respalde. Pero para ver la verdad bíblica del orden y este mal comportamiento que hacen muchos, vamos a ver en Hechos capítulo 13, versículo 1, dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia de Herodes Antipas, y Saulo, es decir, Pablo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban el Espíritu Santo, dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Entonces los apóstoles y los ancianos junto a toda la iglesia de Jerusalén escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran 2 de los líderes de la iglesia y también Judas, llamado Barsabás, y Silas. Pablo, luego de convertirse en el camino a Damasco, fue guiado por el mismo Señor Jesús hasta la casa de, ¿cómo se llamaba? Que lo hemos estudiado, Ananías. Ananías fue el que lo instruyó a Pablo y fue su guía, y luego Pablo dice que estuvo 14 años como maestro en la iglesia de Antioquía. Y mientras estaban orando, dice en una reunión, el Espíritu Santo le dijo a los pastores que aparten a Saulo y a Silas para que prediquen a los gentiles. Esto demuestra que Pablo estaba bajo autoridad y respetaba a los pastores. Él estuvo, como decíamos, 14 años enseñando, ¿sí? Y vemos que ellos tenían el respaldo de la iglesia de Jerusalén también. Esto nos habla que nosotros debemos respetar a nuestros pastores, ¿sí? Yo fui puesto como pastor porque estaba respaldado por una congregación
y mis pastores. Yo aún tengo mi pastor, ¿sí? Yo no me levanté solo, no me autoproclamé, sino que he tenido el llamado del Señor, esperé en sus tiempos y el Señor demostró a hombres fieles que yo estaba apartado para el ministerio pastoral. En Hechos 15:23 vemos que ellos fueron con carta de recomendación, que hoy se ha perdido. Hoy en día ellos se presentaban en los lugares, en las congregaciones, en las iglesias, a los lugares que iban a predicar con la carta, una carta de presentación, la recomendación de la iglesia de Jerusalén. Hechos 15:23 dice: la carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto a nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí vemos que la iglesia siempre es la que envía, una congregación envía, sea misionero, sea evangelista. ¿Sí? Y muchos piensan que un apóstol es que predica a miles. Un apóstol lo que hace es, llega a un lugar y se forman congregaciones. Ese es el trabajo del apóstol. Ahora se ha desvirtuado con los apostolillos que vemos hoy en día, de que piden dinero, pacte con Dios y esas cosas, como los profetas también. Los profetas verdaderos de Dios predican el arrepentimiento, predican la santidad, como decíamos la otra vez, predican solamente la palabra de Dios, no le agregan ni quitan nada de ella. Y vemos a través de esto que los pastores, los que tienen el llamado de Dios, deben cumplir con todos los requisitos, como vimos que cumplieron los diáconos. Aún más, deben estar llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio. No debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero. Y vamos a ver la tarea, ¿no? En 1 de Pedro 5:2, si me querés acompañar, la palabra del Señor dice, el segundo versículo del capítulo 5, dice: y ahora una palabra para ustedes los ancianos, es decir, los pastores en las iglesias. También yo anciano, dice Pedro, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. ¿Qué es un anciano? En hebreo, saken, que significa barbudo, que habla de un hombre anciano, adulto, ¿no? Pero en el griego, que vemos en el Nuevo Testamento, significa presbíteros o obispos, cuyo significado es diferente, que es supervisor, y no tiene nada que ver con la edad. Por eso Pablo le escribió cartas a Tito y Timoteo, considerados ancianos, ¿no? Pastores que cumplían con los requisitos dados por Dios, y eran jóvenes de 40 años, ¿sí? Vamos a ver lo que le dice Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5, si me querés acompañar. Miren la responsabilidad del pastor. Te dejé en la isla de Creta para que
pudieras terminar nuestro trabajo ahí, porque ellos fueron apóstoles y misioneros ahí para fundar, establecer una congregación. Y dice, te dejé ahí, ¿para qué? Para nombrar ancianos en cada ciudad, es decir, pastores, tal como te indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles. Y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a muchas familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Ahí revela Pablo que hay falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, ¿sí? Hago un paréntesis, ¿sí? Hoy en día, por haber tantos autodidactas y rebeldes contra toda autoridad, no se pide un testimonio de ese hermano antes de colocarlo en una función específica a la iglesia, como decíamos, una carta de recomendación. No se pide un testimonio a sus familiares, aún a los mismos hermanos de la iglesia local. Y el eslogan de estos hermanos hoy, ¿sí? Hablan, ¿sí? Dicen, no, porque mi pastor es Cristo. Sí, Cristo es nuestro buen pastor, pero ha colocado pastores para impartirte la palabra, para edificarte, para amarte y para exhortarte también. No solamente decirte Dios te ama, sino que también Dios te exhorta y te corrige si sos rebelde. Esto es mezclar una mentira con verdad, porque detrás de esta rebelión hay orgullo, ¿sí? Vamos, para entender mejor, vamos a ver Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Ahí ya podemos poner autoridad en la iglesia también. Los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Vamos a leerlo nuevamente el versículo 2 para que nos quede claro. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. Y hace una pregunta, Pablo. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Amado, amada, en un mundo donde reina la anarquía, la rebelión, el orgullo, nosotros como hijos de luz debemos acatar las órdenes y respetar a lo que Dios dice. Él da honor
a los pastores que Él ordena. Y es triste decir que hoy no se respeta a los pastores como Dios quiere. Las personas quieren mostrar que aman a Dios, que respetan a Dios, pero no respetan a su palabra y a lo que Él nos manda. Dice primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey que mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. El estudioso de la Biblia entiende que cuando anciano o anciano se usa en el Nuevo Testamento es por general que se habla de pastores, ¿sí? El texto no nos deja ninguna duda, en este caso de los versículos que hemos visto, que el pastor gobierna y trabaja, ¿sí?, en predicar y enseñar. Bajo la inspiración del Señor, Pablo escribió que los pastores fieles son dignos de doble honor. Sin embargo, cualquier persona es susceptible a desarrollar una actitud errónea acerca de su pastor. Hay pocas cosas más nocivas y peligrosas para la iglesia que un corazón equivocado sobre el pastor. Porque si no se corrigen con el tiempo, traerá algún grado de discordia, contienda y división en esa iglesia. Amado, esta enseñanza no es una cobertura exhaustiva de por qué los pastores merecen honra de sus miembros, ¿sí?, de los miembros de la iglesia del Señor. Sin embargo, debería ser más que suficiente para convencer a cualquier creyente de su necesidad de hacerlo. Como decía Pablo a Tito, convencer a los que contradicen. Los pastores se merecen el honor del bien de su trabajo, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 12 y 13 dice: os rogamos, dice Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice: tened paz entre vosotros. Aquí vemos, amado, amada, que el honor a un pastor, que no se trata tanto de quién es, ¿sí?, como una persona. Para que me entiendas atentamente, escucha nuevamente. Aquí vemos que el honor en un pastor no se trata tanto de quién es, lo que vos ves enfrente, te agrade o no te agrada a vos, porque Dios lo eligió y no vio lo que vos ves delante tuyo, sino vio su interior, su corazón, su integridad, si tiene o no un corazón conforme al del Señor, porque ese, si no, lo eligió por lo que hace. ¿Sí? No debemos darle honor a nuestro pastor por quién es, sino por el trabajo, el oficio que lo hace para el Señor, ¿sí?, porque fue ordenado por Dios, ¿sí? ¿Qué comprende las obras del pastor? Bueno, como el mayor de las obras, el pastor implica la misión y el bienestar de la iglesia local, que no es poco. Llevar a la iglesia a seguir a Dios y a su palabra, ¿sí?, predicando el Evangelio solamente como nos fue enseñado, el Evangelio de Cristo, la cruz. Como parte de su trabajo, incluye tratar de ayudar a todos los miembros a crecer en Cristo, ¿sí?, haciendo lo que se necesita para asegurar que la doctrina y la práctica se mantengan, ¿sí?, lo que lleva al traer honra a Dios. La supervisión de los asuntos de negocios y de toda mirada de otras funciones, ¿sí?, porque Él es un administrador
de la iglesia que es del Señor, ¿sí? Porque el dueño es el Señor y Él tiene que dar cuenta. Los miembros de la iglesia tienen que hacer todo lo que la Biblia dice y el Espíritu Santo manda con el fin de ayudarlo, incluyendo darle un alto grado de estima y de honor. Estimar y honrar al pastor tiene que ver con un gran respeto por su papel, que incluye voluntariamente someterse a su liderazgo dado por Dios. La regla, la palabra se ve, como decíamos en primera de Timoteo 5:17, significa exactamente lo que dice regla. Habla de presidir, tener cuidado de. Obviamente está indicando que el pastor tiene la función de liderazgo indiscutible. La cosa es que cuando una persona o personas no estiman altamente al pastor, cuando la gente no le proporcionan su debido respeto a través de las actitudes y acciones que obstaculiza su trabajo o que no diezman para la iglesia y toda la causa de Cristo, entonces preste mucha atención lo que dice en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto no está hablando de un beneficio para la persona, ¿no?, que ora por el pastor, sino para que el pastor le sea beneficioso no hacer el trabajo quejándose, porque eso no da fruto. La queja no trae fruto, ¿sí? Como aprendimos la otra vez, hagan todo sin murmuración ni queja, porque eso no es provechoso. Recuerda, el trabajo del pastor es la misión y el bienestar de la iglesia, así que cuando un miembro no le respeta, sino que se resiste y se rebela contra su liderazgo, nombrado por Dios y ungido por Dios, el trabajo de los que todo el cuerpo de Cristo local se ve obstaculizado. ¿Qué puede suceder cuando hay tanta falta de respeto a los pastores? Y va creciendo en las iglesias. Las iglesias pueden ser destruidas totalmente. Por lo menos como las verdaderas iglesias del Nuevo Testamento. Te hago una pregunta. ¿Quién fue el primero en la historia de negarse a estimar y honrar a aquel en el liderazgo espiritual sobre él? Fue el diablo, Satanás. Entonces, ¿a quién sirve un miembro de la iglesia cuando tiene una actitud equivocada hacia el pastor? Si es que lo pensó, está sirviendo a Satanás. Amado, amada, el diablo siempre trata de hacer mal a la iglesia de Cristo. Él y sus fuerzas continuamente están tratando de trabar y destruir, ¿sí? Poniendo división, contienda, divisiones, pleitos. La serpiente va a ser muy feliz de usarlo, de usarte a ti, a mí, para tratar de destruir al pastor y desmembrar a la iglesia. Solo una persona perdida puede disfrutar de ser utilizado de tal manera. Por eso, amado, amada, no permitas, ¿sí?, en convertirte en un peón del diablo contra la iglesia de Cristo. Una iglesia no puede ser de común acuerdo, un solo corazón y una sola alma para el Señor, a menos de que todos los miembros tengan la actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Y fue de honrar a su Padre y obedecerlo hasta el final. Y esto demuestra respeto con nuestras acciones al pastor. Vamos a ver Hechos 2, capítulo 2, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos,
y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente, y cada día el Señor agregaba a su comunidad los que iban a ser salvos. Y en Hechos capítulo 4, 32 podemos leer: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. La misión y el bienestar de la Iglesia de Dios son muchos más vitales que los caprichos personales, fantasías y sentimientos de cualquiera, amado, amada. Cada cristiano debe luchar contra su yo y centrarse en el bienestar de la Iglesia. Ya sabes, cuando uno llega a rechazar y respetar a un pastor llamado por Dios, es una falta de respeto al Señor mismo, al Todopoderoso. El plan del Señor siempre ha implicado el uso de pastores en la posición de líderes espirituales. Cuando hay rebelión contra el liderazgo de un pastor, cuando un determinado miembro o miembros se dedican a salirse con la suya, desde luego no traen paz, traen división, traen caos. Dios, sabemos que es un Dios de orden, como aprendemos en la serie, y no de confusión ni caos. Hay muchos irrespetuosos que tratan a sus pastores como vos y yo sabemos, ¿sí? No lo tratan con el respeto debido. Porque todos somos iguales delante de Dios, sí, y daremos cuenta cada uno delante de Dios. Pero Dios llamó a tu pastor y Él lo honró. Y su trabajo es diferente al tuyo dentro de la iglesia. Vamos a leer lo que dice Romanos 13, 7, versículo 7, dice: ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quienes les corresponde y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Sí? ¿Cómo puede alguien que realmente teme a Dios poseer una actitud equivocada hacia su pastor? Si vos lees después de esta enseñanza, lees Proverbios 6, 16 al 19, dice, podemos leer estas palabras, son fuertes. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr a hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Tremendo y muy claro. Además hay una orden para cómo tratar una acusación contra un pastor o tu pastor si tenés algo que decir. Porque muchos lo señalan al pastor y dicen, vos no hiciste esto y lo otro. Y no hay testigos. Vos tenés que actuar así y ellos no están. Ni cumplen lo que reclaman, ¿no? Muchos. En lo general, ¿no? 1 Timoteo 5:19 dice, no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberán ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solamente
en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Generalmente cuando hay acusaciones contra un pastor, ¿qué pasa? No hay testigos, y cuando uno los confronta a los testigos, mienten o no dicen nada. Yo siempre enseño en la congregación de La Plata, si tiene algo a decir de mi persona o de algún hermano, me tienen que decir las cosas de frente y se habla con la persona, porque cuando se habla por detrás ya es un pecado, porque es murmuración, es calumnia, es chisme, y no le damos la oportunidad a la persona de defenderse. Es fácil hablar cuando la persona no está presente. Por eso, si alguien viene con quejas sobre él, si sos hermano de la congregación, debes informarle a tu pastor. No debes oír lo que él te dice, te chismea, porque vos no sos basurero de nadie, y menos un instrumento de Satanás. Por el bienestar de la iglesia, vos tenés que ir a tu pastor e informarle para que él pueda tomar cartas en el asunto. Ciertamente, para el bien de la iglesia, debes informar sobre estos casos, para que no haya peores daños. Se describe al diablo como un león rugiente. Te pregunto, ¿alguna vez has visto cómo los elefantes protegen a la manada de leones? Los machos maduros y mujeres se unen de pie, hombro con hombro, para formar una pared de medio círculo cercano. Dentro de la pared están los inmaduros y bebés. ¿Qué sucede? Los leones retroceden. Los miembros de la iglesia tienen que aprender de los elefantes y estar de pie, hombro con el pastor, contra aquellos con quienes el león rugiente utilizaría para atacar. Honrar o no a un pastor realmente se reduce al corazón de una persona. Aquellos que son humildes y buscan ser servidores del Señor no tendrán ningún problema. De hecho, debemos amar al Señor y a nuestro pastor, ¿sí? Como Jonatán amaba a David. ¿Qué te quiero decir con esto? Jonatán iba a ser el próximo rey de Israel porque era el hijo de Saúl, el primer rey. Cuando Saúl muriera, él iba a ser el rey. Sin embargo, él sabía que David había sido ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel, y él sabía el honor que era ese. Y Jonatán era amigo de David. No lo quiso matar, no lo quiso perseguir, no lo odió, no produjo división, sino que había entendido que David iba a ser el próximo rey. ¿Por qué? Muchos usan, ¿no?, el no toquéis el ungido del Señor para cubrir los pecados, ¿no?, de malas personas, ¿sí? Es muy mal interpretado esto, ¿no? Lo usan para cubrir a los falsos profetas, apóstoles. Te cuento un testimonio. Ya hace más de 25 años que soy parte de la iglesia y me he tenido que marchar de la congregación donde conocí al Señor por haber entrado la falsa doctrina del G12. Y no por eso calumnié, agredí verbalmente al pastor, o lo calumnié, o mentí, o le quise hacer un daño. Simplemente me retiré y sin ningún séquito o provocando una rebelión. Y te digo más, yo sigo orando
por ese pastor que hoy en día, la iglesia donde estaba él puesto como pastor, se destruyó. Él cometió adulterio. Eso fue más o menos 3 años después de mi partida, y sigo orando por él para que se arrepienta y el Señor tenga misericordia de su vida. Luego estuve en otra congregación 4 años y también me fui en paz, gracias al Señor, y sigo orando por ese pastor. Y nunca quise arrastrar a nadie y sembrar discordia, ni pleito. Yo siempre digo que desde que llegué yo a la iglesia es imperfecta. Muchos se creen perfectos. No se dan cuenta que ellos son los que hacen imperfecta a la iglesia. Pero cada uno debe reconocer sus faltas y arrepentirse. Vamos a ver 2 ejemplos de malos pastores y buenos hijos obedientes, servidores del Señor, que demanda que respetemos a nuestros pastores. El primer ejemplo es Ana, la madre de Samuel, orando en el templo antes que nazca Samuel. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 en adelante. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor, Jehová de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Señor de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Con este ejemplo, ¿qué hace un hermano susceptible si el pastor de la congregación, o sea, quien fuera un servidor, en esta situación, ante esta mala acción de Elí, empieza a porfiar y dice, no, me voy de esta iglesia porque no hay amor, no me entienden, no me comprenden, o no es así? ¿No es así? El segundo caso es el de David. David con Saúl. Vamos a ver. Cuando Saúl perseguía a David para matarlo, y estaba dentro de una cueva con que él no sabía que fue a hacer sus necesidades y estaba David adentro, dice que entró en el pensamiento y le decían los otros que estaban con David que lo matara. Pero el versículo 5 dice, pero comenzó a recomendarle a conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no le permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió a gritos. Mi Señor el Rey. Cuando Saúl miró hacia atrás de él, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva,
y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara. Pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. Qué tremenda acción de David, ¿no? Tuvo en el pensamiento y la oportunidad de hacer venganza contra Saúl, ¿no? Pero él le perdonó la vida. Esto está en el capítulo 24, si lo quieres leer después, de 1 Samuel. Saúl, como vemos, está buscando matar a David. ¿Y qué vino a la mente de David? La palabra del Señor. Y le dijo este proverbio, ¿no? Muy profundo: las malas acciones vienen de las malas personas. Dios ya le había hablado a Saúl a través de la vida de Samuel que la rebelión va con el orgullo. 1 Samuel 15, unos capítulos atrás, versículo 22 dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, le dice Samuel a Saúl, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado a ti. En el siguiente capítulo, el 16, luego que ya Samuel le declaró que el Señor le había quitado su apoyo y respaldo, vemos en el versículo 14 del capítulo 16, dice: ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador, ¿sí? Algunos de los siervos de Saúl le eligieron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Y esto me pueden decir que sí, es del Antiguo Testamento, que solamente el ungido era el que tenía el espíritu. Pero ¿por qué Pablo en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al Espíritu Santo? ¿Qué pasa si nosotros apagamos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas por la desobediencia y el orgullo? Eso va a quitar la obra santificadora del Señor. Eso va a quitar nuestra comunión con el Señor, y es decir, vuelve la puerca al chiquero, es decir, volvemos al estado anterior de nuestra vida. Volvemos a la vida de pecado por nuestro orgullo y la rebelión. Para concluir, amado, amada, cuando un pastor se desvía y no se arrepiente, es rechazado por Dios. Puede volver a la comunión luego de la disciplina, pero nunca volver a pastorear. ¿Verdad? Lo que dicen muchos: el llamamiento y los dones son irrevocables, sí, como Saúl y Elí, que siguieron ejerciendo, pero sin el Espíritu Santo eso no dará el fruto que Dios espera, sino muerte.
Muy pocos pastores conozco que se hicieron a un lado luego de cometer un adulterio o tener hijos que lo deshonraron. Pero los hay, fieles al Señor. Siguen sirviendo al Señor, pero no pastorean. Y eso da muestra de su temor y respeto al Señor. ¿Sabes, amado, amada, de por qué es tan importante amar y respetar a tu pastor? Porque Dios te lo pide, pero no por fuerza, sino por amor y respeto a Él. Porque el pastor es un miembro de la iglesia como vos. El verdadero miembro que ama a la iglesia del Señor, ama al Señor, amará también a su pastor como a su propia alma. Debemos luchar por Él, ¿sí? Por nuestros pastores. Si alguna vez alguien se atreva a menospreciarlo. Mantengamos a nuestros pastores, sus mujeres, niños, en ferviente oración diaria. Cumplamos con nuestras obligaciones económicas para que haya alimento en la casa de Dios, ¿sí? Aprovecha este tiempo para preguntarle cómo está, si necesita algo, o solamente decirle que lo amás. El respeto no pasa por tratarlo de usted, aunque es una muy buena muestra que yo adopté, mostrando honor. Y de paso, ¿no? Saludo a mi pastor Jorge Cabral y María para decirles que los amo y que le doy gracias al Señor por colocarlos a mi lado y servir juntos al Señor. Recordemos el versículo de Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de rendir cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Oremos. Señor, que te honremos respetando lo que tú nos ordenas en tu palabra, que tengamos en alta estima y reconozcamos el trabajo de nuestros pastores que has puesto para administrar tu casa, Señor. Aquellos que son de ejemplo, los podamos imitar su fe, su conducta, y los bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Adoremos al Señor juntos, dando gracias por su palabra, que la respetemos, que la honremos, la palabra del Señor, y ama a tu pastor, ama a la iglesia del Señor, ama a tu hermano, porque así cumplimos la ley de Cristo. Alabemos al Señor juntos. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Saludos en casa. Te abrazo a la distancia. Dios te bendiga. Levanta tu voz y dile refugio.